Bienvenidos al Mundo Místico Podcast, un espacio donde la cartomancia y la espiritualidad se encuentran. Soy Liz Figueroa, tu guía a través de este viaje de las cartas y de los aspectos místicos de nuestra existencia. Cada episodio es una exploración en la que descubrimos, aprendemos y nos conectamos con las energías que nos rodean. Si te cautiva este viaje a través de la cartomancia y los temas de la espiritualidad, no dudes en sumergirte más en nuestro mundo místico. Simplemente suscríbete y sígueme en cada episodio. Así serás parte de cada exploración y revelación en este camino de la cartomancia y de la espiritualidad. Ahora, ¿estás listo para adentrarte en el tema de hoy? Bienvenidos al Mundo Místico Podcast. Soy Liz Figueroa, tu portavoz en este espacio donde exploraremos las maravillas de la cartomancia y el mundo espiritual. En este episodio vamos a entrelazar el Lenormand con la sabiduría ancestral de la astrología, como complemento de posibilidades en tu diario vivir. Es crucial aclarar que las lecturas Lenormand que ofreceré en relación con los signos zodiacales son orientaciones generales para la vida cotidiana. No están diseñadas para reemplazar una carta natal completa o las características de tu signo ascendente. Este podcast es un espacio creado para enriquecer tu comprensión personal y espiritual. Al continuar escuchando, asumes la responsabilidad de cualquier decisión que tomes basada en la información presentada. Muy bien, empezamos. Para Aries, las cartas para las próximas semanas son el ataúd, carta y perro, que revelan un escenario muy interesante para Aries. Primero, hay un mensaje claro de una terminación con alguien que ya conoces. Este fin puede ser difícil de aceptar, pero con el ataúd en juego, es un momento para reconocer que cuando algo termina, se abren nuevas oportunidades. Además, la presencia de la carta sugiere que mensajes o noticias podrían ser el detonador de este cambio. En este contexto, el perro cobra gran importancia, recordándote que puedes contar con tus amigos leales durante esta etapa de cambios. Así que Aries, aunque te encanta ser el líder, este es un buen momento para dejar que aquellos que te aprecian te ofrezcan su apoyo. De esta manera enfrentarás el cambio con una red de apoyo sólida y una mentalidad abierta a nuevas posibilidades. Para Tauro, con las cartas de guadaña, corazón y torre en la mesa, hay un fuerte indicio de un cambio emocional abrupto que podría llevarte al aislamiento. La guadaña sugiere que este cambio repentino está a la vuelta de la esquina, sacudiendo tal vez tu aprecio por la estabilidad. El corazón entra en juego al señalar que estos cambios probablemente involucrarán asuntos emocionales o quizás románticos. Finalmente, la torre te recuerda encontrar refugio en tu propia fortaleza y estabilidad interior, algo en lo que Tauro generalmente brilla. Así que Tauro, aunque te enfrentes a una sacudida emocional, tu resistencia natural será tu mejor aliada durante este periodo. Para Géminis, tengo las siguientes cartas de lirios, estrellas y trébol. Estas cartas hablan de una paz que llega después de haber alcanzado algo que se deseaba. Todo gracias a un golpe de suerte súbita. Los lirios representan la serenidad que sientes, mientras que las estrellas sugieren que tus esperanzas y deseos están alineados para que este momento ocurra. El trébol, por otra parte, como carta de la suerte, corona este periodo de gracia. Géminis, tu naturaleza adaptable te hace especialmente abierto a estos regalos del destino. Por lo tanto, aprovecha esta fase para hacer realidad más de tus sueños. Para Cáncer, las cartas de pájaro, cruz y nubes son un combo bien interesante. Los pájaros a menudo representan comunicación y en este caso parece que las conversaciones podrían ser un tanto difíciles o dolorosas para Cáncer, como lo sugiere la carta de la cruz. Sin embargo,
No todo está claro. Las nubes indican que puede haber confusión o malentendidos en el aire. Por lo tanto, Cáncer, es una buena idea prepararte emocionalmente para conversaciones desafiantes que puedan surgir. No olvides que la confusión es solo temporal y que cada nube tiene un forro plateado. En estos tiempos, trata de buscar claridad y no te apresures a tomar decisiones importantes. Para Leo, tengo las cartas de guadaña, peces y trébol. La guadaña sugiere que un corte drástico en tus recursos podría estar más cerca de lo que piensas. Puede ser algo que te ponga nervioso, especialmente si tienes proyectos en marcha. Los peces en este contexto sugieren que se trata de algo relacionado con tus finanzas o flujos emocionales. Sin embargo, el trébol te da un mensaje positivo. Este periodo de escasez será corto y podría incluso traerte un golpe de suerte inesperado al final. Leo, tú eres un signo lleno de pasión y energía. Úsalo para adaptarte a las circunstancias y mantener una actitud positiva. Para Virgo, tengo las cartas de las ratas, niño y oso. Se avecina un tiempo corto de ansiedad por un nuevo comienzo del cual serás beneficiado en abundancia al final. Las ratas sugieren un periodo donde podrías sentirte preocupado o estresado, probablemente debido a ciertas pérdidas o cambios en el pasado. Sin embargo, el niño entra en juego para señalar un nuevo comienzo o una fase inicial que eventualmente te conducirá hacia un futuro mejor. El oso cierra la lectura con una nota positiva de potencial abundancia o fortaleza. Virgo, es natural para ti querer tener todo en orden, así que utiliza esta fortaleza tuya para sortear este periodo de ansiedad hacia un resultado más próspero. Para Libra, con las cartas de nubes, látigo y llave. Efectivamente, parece que estás en un ciclo de preocupaciones que podrías estar repitiendo tú mismo con el látigo. Las nubes suelen representar confusión y falta de claridad, algo que puede volverse un patrón recurrente si no tienes cuidado. Pero aquí es donde entra la llave, después de este periodo de autocastigo y preocupación. La solución que tanto anhelas se presentará. La llave es una señal de que las puertas que buscas abrir se abrirán efectivamente. Así que Libra, en lugar de quedarte atrapado en un bucle de preocupación, tal vez sea un momento de prepararte para la revelación que está por venir. Para Escorpio, con las cartas de barco, látigo y libro, tu deseo de emprender un nuevo viaje o proyecto parece estar en tu mente continuamente, reflejado por el látigo que insiste en repasar los mismos detalles una y otra vez. El barco representa ese deseo de aventura o cambio que has estado considerando, pero el libro sugiere que tal vez haya información o perspectivas que aún no has considerado. En lugar de perder tiempo recorriendo los mismos caminos mentales, tal vez sea momento de abrirte a nuevas posibilidades. El libro te anima a buscar conocimiento fuera de tus horizontes habituales. Escorpio, si has estado pensando en ese viaje o en cambio de vida, considera esto como un signo para investigar más allá de lo conocido antes de zarpar. Para Sagitario, con las cartas de llave, hombre y flores. Tienes ante ti una oportunidad única que parece venir directamente de una energía masculina en tu vida. La llave sugiere que esta oportunidad podría abrir unas nuevas oportunidades o puertas para ti. El hombre en la tirada podría representar a alguien específico que juega un papel clave en esta oportunidad, o tal vez simboliza una energía más general de asertividad y toma de decisiones. Las flores agregan un toque de alegría y celebración a la mezcla, sugiriendo que este evento o encuentro será positivo y quizás incluso inesperado. Sagitario, esta combinación podría indicar que alguien te está extendiendo una invitación o proponiendo una aventura que no querrás rechazar. Aprovecha ese momento. Parece que hay mucho para celebrar, Sagitario.
Para Capricornio, con las cartas de Ataúd, Luna y Serpiente, señala un fin de ciclo muy significativo del cual tendrás que atravesar en forma inteligente y con asertividad. Complementando esto, el Ataúd sugiere que estás cerrando un capítulo que puede ser emocionantemente cargado. Como lo indica la Luna, la Serpiente por su parte te anima a tener astucia y estar alerta a las intenciones ocultas. Para mantenerte en este periodo trascendental, la astucia es tu mejor aliada. Confía en tu intuición y no dudes de establecer límites claros, Capricornio. Para Acuario, con las cartas de Torre, Camino y Cartas, nos habla de un periodo de aislamiento que finalmente conduce a un momento crucial de toma de decisiones, gatillado por una comunicación muy esperada. Complementando esto, la Torre nos sugiere que este aislamiento quizás haya sido necesario para algún tipo de autorreflexión de tu parte, Acuario. Los caminos indican que esta comunicación, simbolizada por la carta, abrirá varias rutas que podrías tomar. Es un momento lleno de posibilidades. Mi consejo para ti, Acuario, es que utilices este periodo de introspección para prepararte para la decisión que se avecina. Tu claridad mental será tu mejor aliada cuando llegue el momento de elegir tu camino. Finalmente, para Piscis, el último signo de hoy, tus cartas son Estrella, Peces y Flores. Sugieren una entrada de dinero que has estado esperando y que te aparecerá como una bendición. Ampliando un poco esto, las estrellas podrían simbolizar no solo lo notorio que está por llegar, sino también una alineación cósmica que favorece tu bienestar financiero. Los peces, estando asociados con tu economía, lo cual refuerza esta idea, y las flores pueden señalar que este incremento económico vendrá de una manera agradable y posiblemente inesperada. Mi consejo para Piscis es que uses esta bendición financiera como un trampolín para concluir esos proyectos pendientes que quizás has estado posponiendo. Por tanto, Piscis, este es el momento para traer esas ideas y esfuerzos a completación. Y aquí cerramos nuestro viaje zodiacal con las cartas Lenormand. Pero recuerda, querido oyente, que en cada fragmento de tiempo el cosmos cambia su danza y nosotros cambiamos con él. Así que no olvides que la energía que hoy te rodea es solo una fotografía temporal de tu travesía de vida. Utiliza estas predicciones como faros de luz en tu camino, pero sé flexible y abierto a los constantes cambios que traerá el universo. Este es el momento perfecto para la reflexión y para ajustar nuestros planes ante la próxima luna nueva, donde tendrás otra oportunidad para establecer tus intenciones y atraer nuevos comienzos. Mantente en sintonía para nuestros próximos episodios, donde exploraremos una nueva ronda de energías y posibilidades con el Lenormand y los signos zodiacales. Gracias por acompañarme en otro fascinante episodio de Mundo Místico Podcast y por ser parte de esta maravillosa aventura espiritual. Si te ha gustado, entonces dale toque a suscribirte y comparte la magia con otros. Así más almas curiosas como tú pueden unirse a nuestra comunidad de cartomancia y exploración espiritual. Recuerda, las cartas nos ofrecen un vistazo a las infinitas posibilidades que aguardan en tu vida, pero la última palabra la tienes tú, ya que eres el verdadero mago de tu destino. Nos vemos en el próximo episodio y que la energía positiva te guíe hasta entonces. Chao.